Pues ya habíamos hecho Sí. una amplísima presentación con todo su currículum, así que vamos, para no ser redundantes, a saludarlo, a darle las buenas noches o buenas tardes. No sé, allá en Buenos Aires si es de día, es de noche, aquí en Miami es de Sí, noche. ahora es veranito, ahora ya ahí ya tienen mucha más luz que nosotros. ¿Cómo estás, Hugo? Muchísimas gracias por estar con Hola, nosotros. qué gusto saludarlos. Bien, bien, Igual. aquí estamos sí, con una primavera, verano y con un clima político que se va calentando. Sí. Faltan pocos días para el último de los debates, que será este domingo, entre Massa y Milei, y bueno, una semana y un par de días nomás para las elecciones. Pensábamos, entre tantas cosas que nos pasan a los argentinos, que por momentos nos sentimos tan especiales, pero que en definitiva estamos pasando por un muy mal momento histórico, que después de 40 años de democracia logramos tener dos candidatos que son muy malos en general, ¿no? Con baja consideración en todos los sentidos. Y bueno, también es lo que nos merecemos probablemente. Así como somos campeones del mundo del fútbol, en política y en la administración pública no nos ha ido tan bien, realmente. Señor Machiavelli, ¿cómo están las últimas encuestas o las últimas mediciones que se hayan hecho y se hayan publicado tal vez en las últimas horas? Bueno, hay bastante paridad en verdad, porque la elección de octubre marcó un claro ganador, que fue Sergio Massa. El escrutinio definitivo, que se conoció hace pocos días atrás, determinó que Massa obtuvo 9.835.000 votos, Milei obtuvo 8 millones de votos, Patricia Bullrich 6,5 millones aproximadamente, y después hay, bueno, está Grabois, está Schiaretti, que representa el peronismo cordobés, y también el izquierda, que tiene menos votos. Pero allí lo que termina ocurriendo es que hay un 36% que apoya a Massa y un 30% que apoya a Milei, 29,9% en realidad, de un padrón de votantes que en octubre fue de 77%. Entonces, a esta altura, esa diferencia de 1.800.000 votos no sería definitiva. Más bien, si uno mira más globalmente los datos, uno debería entender que hay un 60%, 65%, puede ser 60%, de gente que no apoya a este gobierno. Y hay un 35%, 30%, algunos arriesgan a un 40%, que es el histórico piso que ha tenido el peronismo en la Argentina, sea cual sea el candidato. Los fenómenos ya son más cualitativos para analizar la política en nuestro país, que tienen que ver con dos o tres cuestiones rápidas. Primero, el peronismo tiende a unirse porque es un partido vertical, es un partido de Estado, y tiene consignas internas muy fuertes respecto de la obediencia de vida a un líder. Entonces no tiene fragmentaciones, algunos dicen que es menos democrático que otros partidos políticos o coaliciones. Entonces todos se encolumnan tras, en este caso, Massa. Aunque Massa sea un hombre que venga de la derecha, de la UCD, un viejo partido de los años 70 y 80, claramente después fue kirchnerista, fue antikirchnerista, formó parte del gobierno. También después salió con Macri, pues hoy es antimacrista. Milei es esas personas ideales para el peronismo, es decir, que no tienen para muchos demasiado contenido espiritual. Algunos se animan a decir que Massa no tiene alma. Sí. ¿Qué significa esto? Que es capaz de ponerse cualquier disfraz con tal de lograr el objetivo de conseguir el poder. Y eso le queda muy cómodo al peronismo. Del otro lado, por más que haya un 65% para redondear de gente que no apoya al peronismo, que está en su momento histórico más frágil, hay que decir que esa oposición está dividida. No pasa como en la época de Macri. Macri no tuvo tampoco un muy buen gobierno desde lo económico, y esa división en la oposición es el ideal que necesita el peronismo para ganar una presidencia. Esa división, además, consolidó una nueva derecha en la Argentina. El radicalismo quedó en el medio, quedó en el centro, incluso acompañado por gente como Horacio Rodríguez Larreta y algunos sectores del radicalismo tradicional, que más bien dicen, Milei no puede ganar. Y entonces quedó el ala más a la derecha de todas, que acompaña a Milei, que es bien esa expresión, que es acompañada por Patricia Bullrich, Mauricio Macri y otro referente que dice necesitamos cambiar. Ese cambio está ahora obteniendo buena cantidad de votos, y me parece que hay un gran número de indecisos y de votos en blanco todavía, que se van a dirimir en estas últimas semanas y que pueden determinar
que la elección puede inclinarse hacia Massa o también para Milei. Massa, dicen algunos, que en su gran estrategia comunicacional que lo favoreció en las elecciones de octubre, tuvo mucha inteligencia no solo por el equipo encabezado por Rubí, que es un catalán experto en comunicación política, sino por un grupo de brasileños que trabajaron para la reelección de Lula, atacando mucho a Bolsonaro. Y esta es la campaña que ha ganado hasta aquí Massa, la campaña en la que se ataca a Milei por cualquiera de las razones que ustedes pueden imaginar, y una campaña para instalar el miedo por si llegara Milei a la Argentina, que vuelve la dictadura, que se termina la educación pública, que se termina la medicina pública o la salud pública, que habrá que pagar la nafta miles de dólares, por decirlo graciosamente, o habrá que, ir a la universidad y pagar fortunas, y que todo eso que fueron conquistas históricas de la Argentina se pierde. En esa campaña ha resultado, además porque la Argentina desde hace 20 años depende en gran medida de lo que haga el Estado con asistencia social, con planes, con trabajo. Hay 20 millones que directo o indirectamente reciben un cheque del Estado. Ahora, Hugo, en el caso de Milei, yo no creo que haya mucho que modificar, pero en el caso, por ejemplo, de Massa, si quiere de repente mantener esos 6 puntos de ventaja de esas elecciones primarias de agosto, yo creo que hay 4 factores importantes en los cuales debería poner el ojo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Uno, por supuesto, es la inflación, aunque a pesar de esa inflación del día después, donde él trató de alguna forma de paliar esa devaluación del 22% del peso, donde trató también el congelamiento de los precios, el tema del IVA, el devolver el impuesto de las ganancias a la gente. Yo creo que la inflación es uno. El otro es el tema de los precios del combustible, las relaciones que ha tenido con el Fondo Monetario Internacional, que han sido bastante abruptas, y sobre todo esas idas y salidas con el kirchnerismo, porque fue el propio Massa el que en el 2015 dividió el voto peronista y le dio la victoria a Macri. Entonces, ¿cómo vamos a poder manejar toda esa situación? Está muy bueno lo que decís, es un buen dato. Es decir, Massa es aquel que se ubica en el lugar en el que le conviene a él, ¿no? En el que está pensando en llegar a este sitio en el que llegó. Salió tercero en la elección anterior, en la que Macri le ganó a Scioli, que había ganado en primera vuelta y en segunda vuelta perdió con el candidato Mauricio Macri. Y en ese momento Massa jugó al antikirchnerismo. De hecho, impidió la reelección de Cristina Fernández. Es decir, que Massa es el gran agente rupturista en este caso, que para muchos jugó haciendo crecer a Milei para que Milei fracturase la coalición de Juntos por el Cambio, algo que logró efectivamente. Ahora, toda esa capacidad que tiene Massa política para hablar con uno de derecha y decirle lo que quiere escuchar, y uno de extrema izquierda y decirle lo mismo, para hablar con el fondo y lograr acuerdos, y para hablarle a la gente y decirle, mira, la inflación, no te hagas problema, la vamos a tener o la vamos a controlar, pero a vos no te va a faltar el cheque del Estado, y trata de que no venga Milei, porque todo lo que conseguiste lo vas a perder, porque Milei es el cuco de la derecha. Toda esa capacidad que tiene, por ahora le ha resultado para lograr una elección ganadora en una Argentina fragmentada, con temor, conservadora, y que también demuestra que el peronismo está en su peor momento, con un gobierno muy malo, con una muy mala administración, en la que Massa logra diferenciarse de Massa. Es decir, Massa logra separarse del gobierno del cual él forma parte. Esto es un milagro a la Argentina. Es cierto. Porque él habla de la herencia que va a recibir, y es la herencia que él mismo está dejando en materia económica, porque no solo Massa hoy es un ministro de Economía. Te diría que Alberto Fernández desapareció en acción, que es el presidente de los argentinos, y probablemente no aparezca porque hoy tiene el peor concepto desde el punto de vista de su imagen, y entonces es Massa el que maneja los hilos. El otro día, en una reunión muy protocolar frente a la Fuerza de Seguridad, apareció Massa caminando junto al ministro de Seguridad, ocupando el lugar de presidente. Ahora, para algunos, para los propios, eso es más kirchnerismo, más peronismo, más masismo, si es que existe. Para los otros es, bueno, Massa nos habla de unidad nacional, tal vez cumpla con su palabra. Lo mismo nos había contado Alberto hace 4 años. Con lo cual Massa es
para muchos un experto en traiciones. Veremos cómo funciona. Tal vez el gobierno de Massa cambia todo lo hecho hasta acá, pero genera dudas porque como ministro de Economía hace más de un año que está y la situación se empeoró día a día. Claro, el problema es que del otro lado está alguien que es considerado muy inestable por sus declaraciones, por sus modos, porque es un outsider y la Argentina nunca ha tenido un candidato de esa naturaleza. La Argentina sigue siendo un país conservador y de clase media muy deteriorada, un país muy empobrecido, por cierto, con la mitad de la población que está rozando la pobreza, pero aún así sigue siendo conservador en sus modos, en su cultura, y ve a Massa como alguien un tanto extraño. Milei. Ve a Milei como alguien extraño. Milei obtuvo ese 30% que proviene del voto más joven, de las personas no politizadas, de aquellos que dicen rompamos todo y hagamos de nuevo lo que haya que hacer, y ven a Milei con la motosierra y en vez de ver a Jason, el de Martes 13, ven a alguien caricaturesco que de algún modo entre rockstar y rupturista y rock and roll y Star System, digamos, puede tener algunas ideas que muevan la cuestión, pero eso no es más que un 30%, versus el 36-37% de Massa. Con lo cual, al decir estos dos datos, lo que estamos marcando es que ambos tienen un problema con el techo. Para superar ese techo, es decir, para que Massa obtenga el número necesario para ganarle, aunque sea por un voto a Milei, y Milei recuperar lo perdido en la elección y superar a Massa, aunque sea por un voto, la campaña está centralizada en atacar al otro. Porque el voto de esta segunda vuelta no es un voto en el que se vote preferencias, sino que lo que se vota es el descarte. Es decir, no se vota a alguien para que gane, sino se vota a alguien para que pierda el otro. En esa consigna, la campaña se pone cada vez más caliente porque está llena de críticas, para que uno diga, che, que no gane este, que es horrible. Se tapa la nariz y vota al que no le gusta, pero porque el otro es peor y le teme al otro. Entonces, por allí andamos ahora, y un dato interesante que puede cambiar o no, es el voto en blanco o las abstenciones. Porque claramente el voto en blanco en este caso no cuenta, porque no cuentan los porcentajes, pero es cierto que si baja la cantidad de votantes, el ganador, cualquiera de ellos, necesita menos cantidad de votos para ganar. Eso también es cierto. Entonces, hay mucha gente que dice, voto en blanco porque es mi derecho, me voy a expresar para mostrarle al sistema que no me gusta ninguno de los dos. Y otros dicen, guarda, porque vos al votar de ese modo, lo que estás haciendo indirectamente es no participar y estás dejando que el que vaya ganando gane más fácil. Bueno, es una discusión abierta sin resolución por ahora. ¿Cuán confiable en una escala de 100, cuán confiable son las elecciones en un país gobernado por el peronismo, que desde nuestro punto de vista pues es parte de la izquierda latinoamericana, sobre todo cuando hemos visto en el pasado cierto grado de amistad entre Hugo Chávez y Cristina cuando era presidente, le mandaba maletines llenos de dinero y todo eso? Quien controla el aparato de gobierno pues tiene evidentemente una capacidad de poder alterar la elección si realmente está interesado en utilizar hacerlo. softwares que ya han sido utilizados. Exacto, y si quieren cometer fraude, pues son las personas que tienen el aparato a su haber, a su alcance, ¿no? ¿Cuán confiable para los argentinos es este proceso electoral? Es muy buena también tu pregunta, ¿eh? Realmente siempre me gusta hablar con gente que además está informada y que les preocupa y le inquieta lo que pasa en nuestro país, porque de algún modo tenemos valor dentro de la región y muy bien... Nos afecta a todos, claro que sí. Ataste el gobierno kirchnerista, lo que fue y lo que es todavía este eje chavista, nicaragüense, cubano, las políticas, las declaraciones, donde la Argentina se ha ubicado en los últimos años, nos ha costado cantidades de pobres, porque nos hemos aliado a los peores, y aún frente a la guerra en Medio Oriente, la Argentina tiene posiciones dudosas, porque esta izquierda tan narrativa y tan contradictoria y llena de casos de corrupción que nos ha inundado,
tiene un discurso muy lindo a favor de la pobreza, pero lo único que hace en la Argentina, como en general ocurre en otros países, es multiplicarla y generar dependencia y hacer del ciudadano un cliente y asistirlo, pero no dejarlo salir de su casa. Bueno, lo que hemos conversado. Eso es el peronismo, un partido de Estado que nació de esa manera, de algún modo, y que persiste en sus políticas. Se pone distintos disfraces, pero siempre tiene vocación de poder para controlarlo todo. Si pudiera controlarlo, y aquí también se hace cada tanto, los medios de comunicación, las declaraciones públicas. Ahora mismo, perdóname, ya respondo a tu pregunta, hay un mega escándalo que son como cientos de casos Watergate. ¿Por qué? Porque se descubrió una usina de espionaje ilegal a instancia de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo a órdenes de ella, para tener una cantidad de espías y de hombres de inteligencia dedicados a armar carpetas de todas las personalidades que pudieran ser susceptibles de extorsión, o eventualmente todos los datos de los jueces de la Corte para intentar hacer un juicio político que ahora, en esta última etapa, el tiro le sale por la culata, como se dice habitualmente, porque se sabe que todas las pruebas obtenidas para llevar adelante el juicio político son obtenidas por un sistema de espionaje ilegal. Es decir, son múltiples y cantidades de personajes que cometen delitos violando la ley de inteligencia y haciendo espionaje, como fue el caso Watergate, comandados del Estado y pagados con dinero del Estado. Bueno, eso está pasando ahora mismo, digamos. Recién acaban de detener, bueno, se entregó en realidad uno de los hombres que era vocero de la Cámpora, manejaba todas las empresas públicas del gobierno que están nucleadas en gran medida en la agencia TELAM, y era el segundo de la FIP, que es la Agencia Federal de Ingresos Públicos, algo así como el ente recaudatorio fiscal más importante de la Argentina. Bueno, ese hombre tenía una cantidad de soldados que trabajaban para él, para armarle carpetas que pudieran ser elementos para apretar y presionar a opositores. Pero respondiendo a tu pregunta, en la Argentina en estos 40 años de democracia no solo tenemos dos candidatos que son de baja calidad, sino que además tenemos una democracia imperfecta. ¿Y por qué? Porque el propio gobierno es quien controla, es el que además decide, por ejemplo, algo que debería cambiarse. Hay feriado el día lunes posterior a las elecciones, y la idea era, como incluso hizo Cristina Fernández, modificar ese feriado para evitar que la gente vacacione y vaya a votar. Bueno, no lo hacen, no lo hacen, pese a que la justicia lo pide. Entonces, lo que hay son microfraudes. Por ejemplo, en la zona norte de la Argentina, la Argentina es el séptimo país en dimensión del mundo, o lo era, no sé si hay algún otro que ha surgido, pero de los casi 200 países de la Tierra, Argentina era, por lo menos lo estudiamos, ¿no? Es un país muy grande con todos los climas. En la zona norte se encuentran hechos de corrupción o de fraude cuando vienen a votar, no sé, paraguayos, bolivianos, incluso brasileños, que tienen documento también argentino, que no viven acá pero votan, ¿se entiende? Sí. Esos son hechos de fraude. Y otros que se van descubriendo cada tanto que ocurren en las mesas de votación oficiales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante de la Argentina, la que inclina una elección a nivel nacional, el otro día tuvo una paridad en cuanto a la elección y hubo que abrir algunas urnas. Bueno, no se abrieron todas, había discusión sobre los nativos, es decir, me parece que en este caso eran no sobre se llaman nativos, pero son los inmigrantes que se nacionalizaron y que viven en ese sector, ¿no? De La Plata se llama. Y resulta que había dos urnas, como muestra, que estaban vacías. Y la verdad que estos son microfraudes, ¿no? Una mesa que falla por allá. Robo de papeletas. Claro. Vos decís, ¿eso inclina una elección? Probablemente no le incline definitivamente, salvo que sea muy justo el conteo. Pero te empieza, porque por ejemplo, hay denuncias además ante la justicia electoral. Como los 3 millones que se incorporaron de votos en esta elección general, respecto a las PASO, recuerden, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, esos 3 millones de votos, casi todos fueron para Massa. Está bien, el peronismo puso en marcha todo su aparato, como le dicen aquí, los intendentes convenciendo a las poblaciones de los municipios o de las alcaldías, los gobernadores haciendo lo propio, todos trabajando, el gobierno destinando
dicen que fueron entre 10.000 y 20.000 millones de dólares que gastó Massa para esta campaña política. Pero aún así, estadísticamente no es lo normal. No. Claro. Entonces no sé si respondo a tu pregunta. Sí. No hay fraude electoral, hay microfraude, sí, pero que no deja de ser una, como tú dices, quizá decisivo, no lo sé, pero es una suma que puede en un momento dado ocasionar. Es que una persona no muere por la picadura de una abeja, pero si te pican 1.500 abejas al mismo tiempo, te matan. Sobre todo además con el poder que tiene el kirchnerismo, no solamente el kirchnerismo, el peronismo, el oficialismo desde hace tantísimo tiempo, y como muy bien está diciendo Hugo, sobre todo en la provincia, o el Gran Buenos Aires es el Gran Buenos Aires, pero el resto de la provincia sigue teniendo una influencia absolutamente increíble. Y han votado algunos muertos. Sí, varios muertos, sí. Oye, muy rapidito porque no tenemos nada más que un minuto. Sí, claro. Me gustaría solamente referirme la figura de los dos vicepresidentes que han escogido, de Victoria Villarroel en el caso de Milei y Agustín Rossi en el caso de Massa. En el caso de Massa es otro oficialista, es otro individuo que pertenece también ya al gobierno de ¿cómo se llama? De Fernández, de Alberto Fernández, creo que es jefe del gabinete de ministros o algo así, o jefe del gabinete de algo. Y ella es una abogada hija de padres militares y diputada, creo que es. ¿Qué peso pueden llegar a tener ambos dos en ambos candidatos? Bueno, en general la figura del vicepresidente de la Argentina, yo no sé cómo es bien en Estados Unidos, tal vez... no, si nos dejamos juzgar por la de ahora, nada. Bueno, te la podemos mandar de regalo. Te la mandamos para que te sirva, si te sirve de ejemplo, te la mandamos con moño. Bailarina de tango, tal vez, algo le pueden buscar por allá. Se ríe bien, ¿eh? Sí, se ríe bien. Con la diferencia del caso, creo que en países tan presidencialistas como los nuestros, ¿no? Con democracias inmaduras y todo lo que hemos dicho, la figura del vicepresidente no es una figura fuerte en general. Excepto que sea Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidenta, como está pasando ahora. Ayer hubo un debate televisivo en uno de los canales de noticias importantes aquí en la Argentina, un debate entre justamente Rossi y Villarroel, y la verdad que lo vi todo, y ella le ganó porque él intentó someterla a ella al pasado dictatorial porque la acusa en esto del miedo, de ser antidemocrática y de reivindicar el terrorismo de Estado. Me imagino, con la figura de sus padres. Claro. Ella nunca le respondió, solo dijo que no, que en verdad ella no está de acuerdo con eso, sino que hay terroristas que no cometieron delitos de terrorismo de Estado, pero que son terroristas al fin, que hoy se dan la gran vida y que de algún modo eso está pendiente de la Argentina, y me parece que tiene mucha razón en lo que dice. Y a su vez ella lo atacó muy bien a él con todo el desastre que ha hecho el kirchnerismo en estos 4 periodos casi consecutivos. 16 de los últimos 20 años gobernó el peronismo kirchnerista en la Argentina, salvo el periodo de Macri. Entonces, creo que ella ganó, es una mujer fuerte, habla bien, está empoderada, incluso en algún momento hubo acercamientos con el macrismo. Así que también, como para dejarte una cuestión final más allá de esta elección, se abre una nueva oposición o no, un nuevo oficialismo en la Argentina, en esta alianza entre lo que muchos dicen el Milei macrismo, ¿no? Con Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿no? Una nueva, la libertad por el cambio, algo que está ocurriendo ahora mismo en una reunión importante que está encabezando Bullrich y otros que acompañan. Interesante. Muy interesante. Bueno, oye, un placer como siempre, Hugo, conversar contigo. El placer ha sido mío, gracias. Haremos un nuevo contacto acá en Estados Unidos, quizás el miércoles o el jueves. Dale, cómo no. Para acercarnos lo más posible, ¿no?, a la fecha de las elecciones, que sería no este domingo, sino el domingo entrante. Exactamente. Sí. Aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Que tengan linda tarde. Chao. Igualmente para ustedes. Adiós. 6:36 PM. Somos Actualidad. Oye, no es ninguna mala idea ponerle un moño y llevárnosla para allá, ¿eh? Sí, a lo mejor le gusta. Bailarina de tango. Sí.